¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, y en este en particular estamos en el auto porque te voy a contar los problemas más frecuentes que se pueden presentar con CarPlay. Así que en este episodio vamos a analizar actualizado a 2025 todos los problemas que se pueden presentar, pero tranquilos, todos con sus respectivas soluciones. Comencemos. El primero puede ser, dependiendo del tipo de conectividad que tenés en tu auto, que no se conecte de manera directa vía Wi-Fi. Muchos de los autos tienen una conexión inalámbrica que permite por método despejado que CarPlay se conecte a tu teléfono. En ese caso tenés que tener el Wi-Fi, la conexión, y activada y habilitada la red por la cual se conecta. Te paso dos datos. Existe la posibilidad de que se conecte a través de una interfaz. En mi caso tengo un Autocast. Por lo tanto, el Wi-Fi por el cual tiene que estar conectado es el de esa unidad. Y si vos lo tenés de manera cableada, verifica que el cable esté correctamente conectado. Habitualmente, dependiendo del modelo de tu iPhone en particular, de uno de los extremos puede ser tanto Lightning como USB del tipo C. Y del otro lado, habitualmente es USB del tipo A. Por lo tanto, conéctalo y el primer problema está resuelto. El segundo problema más frecuente es que cuando vos le hablas a la compañera Siri, no te responde o directamente te ignora. Las posibilidades son amplias, así que vamos a analizar las dos más frecuentes. La primera, que no tengas activado el modo de habilitación de Oye Siri. Esto es súper importante, vas a la configuración de Apple Intelligence y Siri, esto es nuevo, por eso te dije actualizado a 2025, y lo habilitas. La segunda, también muy frecuente, es que no tengas habilitadas las funciones para cuando la unidad está bloqueada. Te explico, cuando estás en modo CarPlay, la unidad queda en reposo y a partir de un método despejado de pantalla secundaria se refleja en tu centro de entretenimiento. Por lo tanto, técnicamente, el iPhone se encuentra bloqueado. Tenés que permitir el acceso a pesar de esto. Muchas veces, a pesar de lo que te dije en el punto número 1, igual no se te conecta. Esto depende por los permisos y restricciones. Lo que te recomiendo es que vayas en tu iPhone a configuración, tiempo de pantalla, restricciones de contenido y privacidad y actives las aplicaciones permitidas. De esa manera te quedas tranquilo de que todas pueden acceder a cada una de las funciones que necesitas. A otras personas le pasa que se conecta, queda bárbaro, y cuando tocan para apagar la pantalla del iPhone y guardarlo en algún lugar, se desconecta. Esto es por lo mismo que te explicaba en el punto anterior, aunque tiene dos configuraciones diferentes. Esto es porque CarPlay no está activado a pesar de utilizar la pantalla bloqueada. En este caso vas a configuración general, CarPlay, y permitir CarPlay mientras está bloqueado. Y de esa manera lo dejas absolutamente resuelto. Otras veces directamente no se conecta y no aparece ninguna función. Este es un punto bastante obvio, pero te sorprenderías. Tanto tu auto como tu iPhone tienen que estar en las últimas versiones, ambos tienen que estar actualizados. Es muy importante porque muchas veces no se firman de manera cruzada o no se conectan. Otro de los problemas frecuentes es que las conexiones son fluctuantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se te va desconectando progresivamente. En el caso de la versión cableada que te decía, que puede ser Lightning o USB del tipo C, lo importante que tenés que hacer es revisar que el cable no esté cortado. Esto suele pasar porque los cables los enrollás y los guardás en la guantera del auto o los dejás en el auto, y muchas veces los dejás en un lugar que están expuestos al sol. Por lo tanto, se resecan y es probable que no hagan un buen contacto. Así que si es cableado, ese es uno de los problemas. Y si no es cableado, muchas veces tenés problemas de interferencia con tu teléfono, dónde lo pones o dónde lo guardás en el auto. Si es inalámbrico, también tenés que fijarte que no tengas otras unidades de red con las que se conecte, o muchas veces, tal vez estás en tu familia y le compartiste datos y se conectan a tu teléfono y te sacan la conexión de CarPlay. Configúralo. Si se te pierde CarPlay donde está, tenés que navegar por el sistema de entretenimiento de tu auto. Hay múltiples opciones y dependiendo de si usás o no una interfaz, en mi caso es el Autocast, tenés que tocar al menos una o dos veces el logo. El centro de entretenimiento también puede definirte dos parámetros específicos. Uno, que no te oiga Siri, o dos, que no se escuche bien el sonido. El sonido lo tenés que regular desde el centro de entretenimiento porque pasa a ser una unidad que controla todo. Y lo de Siri, muchas veces en el volante o en distintas acciones, tiene un botón para que vos le hables. Esto no solamente te va a permitir hablar por teléfono, sino también invocar al asistente.
Otro de los problemas muy frecuentes es que a través de CarPlay no escuchás ni el sonido ni la música o algunas de las interacciones si es que tenés alertas o situaciones que se pueden presentar en la carretera o en la calle. Escúchame, esto es muy importante. Hay una cuestión que a mí me parece altamente subjetiva. Vos podés estar conectado en CarPlay, pero estar escuchando el Bluetooth de otro teléfono. Entonces, muchas veces crees que estás escuchando, pero lo que oís en el centro de entretenimiento es la canción que emite otro teléfono. Fíjate desde el apartado de Bluetooth, sonido del centro de entretenimiento de auto, que tengas el de CarPlay o el de tu iPhone. Esto es súper importante. Y por último, este es vital. Muchas veces no se sincronizan correctamente los mapas o directamente no los podés acceder. Este punto es clave. Vos podés definir cuál es el mapa default, es decir, el mapa que se va a abrir y se va a sincronizar con tu interfaz desde el apartado de la selección de mapas. Podés tener múltiples, por ejemplo, en mi caso, como podés ver, tengo el de Android, es decir, Google Maps, tengo el de Apple y tengo Waze. Según el que dejas definido es el que vas a tener. El mapa tiene que estar actualizado y si vas a estar en una zona que no tenga buen Wi-Fi, trata de descargarlos de manera offline, pero siempre la última versión y dale todos los permisos correctos. Creo que con eso tendrías cubiertas todas las problemáticas más frecuentes de CarPlay en tu auto. Espero que lo disfrutes y si tenés cualquier duda nos escribís o mejor aún, ¿por qué no considerás ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus? Tenemos regalos increíbles como este, tenemos un montón de cursos geniales, una web dedicada, un podcast de casi 2 horas por semana y toda la información. Por lo tanto, te dejo un link en la caja de descripción para que te enteres cómo podés ser miembro VIP de La Manzana Mordida. Solo me queda despedirme, como saben mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.